Estaba en la oficina de Antonio, intentando encontrar fuerzas para organizar sus archivos personales. Habían pasado 6 meses desde que se fue, pero el aroma de su puro y su colonia amaderada aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a polvo y papel viejo. Cada carpeta que abría era una pequeña puñalada en el pecho, un recordatorio de 40 años de vida juntos. El silencio en la sede de la empresa era denso, casi ensordecedor. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio de caoba pulida, rompiendo la quietud. Era el director de nuestro banco de inversión. «Doña Elena, buenos días», empezó, con una formalidad que me pareció extraña. Solo quería confirmar. ¿Está de acuerdo con la orden de liquidación total de los fondos de inversión y la transferencia de 10 millones de euros a la nueva cuenta? Se me heló la sangre al instante. Sentía las piernas débiles y tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caerme. Sus palabras resonaron en la sala vacía, sin sentido. Liquidación total. 10 millones. El corazón me latía con tanta fuerza contra las costillas que parecía que se me iba a salir por la garganta. «Disculpe», logré decir con la garganta seca y apretada. «Creo que hay un error terrible. ¿Qué transferencia? No he autorizado nada en absoluto». Miré desesperada el retrato de Antonio en la pared, como si él pudiera darme la respuesta. Tenía que ser un error, una pesadilla burocrática. Construimos Construcciones Jiménez con nuestras propias manos, contabilizando cada centavo ganado con tanto esfuerzo. Hubo una pausa tensa al otro lado de la línea, seguida de una tos nerviosa. «Pero, doña Elena», la voz del director sonó vacilante, claramente confundido por mi confusión. La orden vino de su hijo. «Javier». Sentí una punzada de dolor, una sensación de vértigo. «¿Javier? ¿Mi hijo? ¿Por qué haría algo así sin consultarme?» Él me estaba ayudando, protegiéndome de la carga burocrática para que pudiera llorar. «Javier no tiene esa autoridad», insistí, aunque un escalofrío me advertía que algo andaba fatal. «Solo me está ayudando con el inventario mientras me recupero». Lo estaba defendiendo, pero el suelo parecía ceder bajo mis pies. «Doña Elena». La voz del director se volvió clínica, casi fría. «Él es el nuevo administrador legal del patrimonio. Presentó los poderes notariales que usted firmó». Se me cortó la respiración. Los poderes. Los montones y montones de documentos que Javier me traía casi a diario. «Madre, firmo esto. Es solo la burocracia de la herencia. Madre, esto es para la transición, para proteger nuestros bienes». Y firmé todo, con los ojos hinchados de tanto llorar, confiando ciegamente en la mano de mi único hijo. Volví a ver las páginas en mi mente, llenas de términos legales que ni siquiera me había molestado en leer. Sentí una oleada de náuseas tan fuerte que tuve que sentarme en la silla de Antonio. Pero el director aún no había terminado. Su siguiente frase fue el golpe final, la bala que destrozó lo poco que quedaba de mi mundo. Y también presenté su certificado de matrimonio. La habitación empezó a dar vueltas. El silencio se volvió ensordecedor. Se me entumecieron los dedos y el teléfono se me resbaló de la mano, golpeándose con fuerza contra la madera pulida del escritorio. Apenas oí el golpe sordo. La voz distante del director era solo un zumbido. Solo podía oír una pregunta, repitiéndose en mi cabeza como un tambor fúnebre. «¿Certificado? ¿De matrimonio? Javier, mi hijo, casado? ¿Y usando este documento para robarme?» En ese instante, el dolor del duelo por mi esposo fue absorbido por un terror frío y agudo. Lo sé, es increíble. El mundo se derrumbó allí, en ese instante, en la sala de mi difunto esposo. La traición tenía nombre, y era el de mi propio hijo. Apenas podía respirar. Sentía como si me ahogara en tierra firme, como si un frío vacío se abriera en mi estómago y me quitara todo el aire de los pulmones. ¿Cómo puede una madre descubrir que el hijo que cuidó y protegió es el monstruo que les roba todo por lo que ella y su padre lucharon durante 40 años? La historia de cómo llegué a este punto, de cómo permití que esta ceguera, esta absoluta confianza maternal,
me dominara. Es aún más dolorosa. Pero antes de seguir contando cómo recogí los pedazos de mi corazón y mi dignidad para luchar, necesito pedirte una cosa. Te pido que, si sientes escalofríos por mi dolor, te suscribas a este canal. Necesito saber que no estoy sola. Y por favor, dime en los comentarios dónde me estás escuchando ahora mismo. ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país? Cuando toqué fondo, en esa fría oficina, mirando el retrato de Antonio, me sentí la mujer más sola y tonta del mundo, traicionada por mi propia sangre. Saber hasta dónde llega mi historia de lucha, saber que otros en lugares lejanos están presenciando lo que he pasado, me da una fuerza inmensa. Me ayuda a saber que exponer esta herida, contar este terrible secreto, vale la pena. Tu apoyo, incluso sin conocerme, es lo que me mantuvo en pie en los días más oscuros. Ahora, respira hondo conmigo, porque para que entiendas la profundidad de este golpe, necesito rebobinar la cinta. Para entender la conmoción que sentí, la profundidad del hoyo que se abrió bajo mis pies con esa llamada, necesitas retroceder 6 meses conmigo. Necesitas entender la niebla en la que vivía. Mi mundo se acabó el 10 de septiembre, el día que enterré a Antonio, mi esposo, mi compañero de 40 años. Desde ese día, no había vivido, simplemente había existido. Respiraba en piloto automático, flotando en un limbo de dolor sordo y constante. Cada mañana era un cruel recordatorio de que él no estaba a mi lado, y cada noche un terror silencioso. Ya no era Elena Jiménez, la fundadora de Construcciones Jiménez. Era simplemente la viuda de Antonio, una sombra vagando por los pasillos de una casa que parecía un mausoleo. Antonio no era solo mi esposo, era mi complemento. Construimos ese imperio literalmente desde cero, con un escritorio prestado y un sueño compartido. Él era el rostro carismático, el visionario que cautivaba a los clientes y cerraba tratos imposibles con una sonrisa y un firme apretón de manos. Yo, en cambio, siempre fui el cerebro financiero, la administradora meticulosa, el ancla que transformaba sus grandes sueños en balances rentables y proyectos ejecutables. Éramos un equipo imbatible. Su muerte repentina, un infarto fulminante mientras inspeccionaba una obra, no solo me robó al amor de mi vida, me robó mi brújula, mi compañera de batalla. Me sentí completamente perdida, como un barco sin timón en medio de una tormenta. Mi dolor no era discreto, era una enfermedad paralizante. Apenas podía levantarme de la cama. El peso de la empresa, los cientos de empleados, las decisiones estratégicas, todo parecía una montaña insalvable. Me sentía frágil, expuesta, como si me hubieran arrancado la piel. Solo quería cerrar los ojos y despertar de esta pesadilla. Javier, mi único hijo, el centro de mi vida, especialmente ahora, vio esta fragilidad, vio mi incapacidad para funcionar. Y yo, en mi ceguera absoluta de madre devastada, vi su intervención como un acto de puro amor, no como el primer paso de un depredador calculador. Fue en ese vacío que Javier se presentó como el hijo perfecto. Se encargó de todo. Organizó el funeral, recibió las condolencias, filtró las llamadas. Se convirtió en mi escudo contra el mundo. Descansa, madre. Ya sufres bastante. Déjame la burocracia a mí. Yo me encargo de todo, dijo, con una voz tan suave, tan llena de supuesta empatía, que me hizo llorar de gratitud. Sentí un profundo orgullo. Mi hijo, que siempre había vivido a la sombra de su padre, por fin tomaba las riendas, honrando el legado de Antonio. Me apoyé en él con todas mis fuerzas, agradecida por su firme apoyo mientras mi mundo entero se derrumbaba. Su solicitud era incansable, casi asfixiante, pero yo la interpretaba como preocupación. Me llevaba el desayuno a la cama. Se aseguraba de que tomara mis pastillas para dormir y me protegía de todas las noticias de la empresa. No tienes que preocuparte por nada, madre. Soy tu filtro. Protegerte es mi único trabajo ahora, insistía. Y le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Le di mi confianza ciega, absoluta e incondicional. Usó mi dolor como la tapadera perfecta. Me aisló del mundo.
de viejos amigos, de los asesores de la empresa, todo con el pretexto de protegerme del estrés. Me hacía sentir culpable solo de pensar en preguntárselo. Recuerdo perfectamente la primera vez que me trajo los documentos. Fue unas 3 semanas después del funeral. Estaba en la biblioteca, envuelta en una manta, con la mirada perdida. Él se sentó a mis pies, con una carpeta gruesa en la mano. «Mamá, esto es solo la declaración de herederos, los papeles de la herencia. Es un procedimiento estándar para inventariar los bienes de papá». Su voz era respetuosa, casi solemne. Apenas miré los papeles. Vi términos legales que mi mente, nublada por el dolor, no podía procesar. Tomé el bolígrafo que me ofreció y firmé donde señalaba su dedo. Me sentí aliviada de no tener que entender, de tenerlo allí. Pero esa no fue la única vez. Se convirtió en una rutina deprimente. Casi todas las semanas, Javier aparecía con otra pila de documentos. «Mamá, más papeleo de transición. Mamá, esto es para liberar las cuentas que papá tenía en el extranjero. Mamá, esto es solo para actualizar el registro mercantil». Había montones y montones de papeles. Firmaba, a veces en la cocina sin apenas tocar la comida, a veces en mi habitación, con los ojos hinchados de tanto llorar. Confiaba en su palabra. Era mi hijo, mi único hijo. ¿Por qué? ¿En qué universo? Iba a dudar de él. Nunca se me ocurrió leer la letra pequeña. Estaba firmando mi propia sentencia, creyendo que estaba facilitando el proceso sucesorio. Lo que no sabía, lo que solo descubrí con la sangre fría corriendo por mi espalda durante esa llamada del banco, era lo que realmente estaba firmando. No eran documentos de transición, eran poderes notariales irrevocables, eran transferencias de propiedad. Firma a firma, le cedía la gestión legal de todo el holding familiar, la empresa que Antonio y yo habíamos construido con tanto esfuerzo durante 40 años. Le estaba dando a Javier el control absoluto, no solo de los 10 millones en fondos de inversión, sino del alma misma de nuestra familia. Cada firma mía era un clavo en el ataúd de mi riqueza, clavado por la mano de mi propio hijo. Siempre supe que Javier se sentía menospreciado por Antonio. Mi esposo era un gigante, un hombre que llenaba cualquier espacio con su energía y carisma. Javier, en cambio, siempre fue más retraído, inseguro y resentido. Culpé a la presión de tener un padre tan exitoso. Intenté compensarlo con todo el amor del mundo, creyendo que encontraría su propio camino. Pero ahora veo la verdad con una claridad abrasadora. No era timidez, era envidia. Era un resentimiento tóxico y una codicia que latía bajo la superficie, esperando la oportunidad perfecta. Él no quería construir su propio legado, quería robarle el de su padre. Y entonces apareció Marta. Javier me la presentó aproximadamente un mes después de la muerte de Antonio. La describió como una amiga que lo apoyó mucho en esos momentos difíciles. Era joven, de unos 30 años, aguda como una navaja, con una mirada ambiciosa que parecía calcular el valor de cada mueble de mi casa. Recuerdo sentir un extraño escalofrío cuando me estrechó la mano, pero lo ignoré rápidamente. Mi hijo estaba sufriendo. Y si esa mujer le había brindado algún consuelo, ¿quién era yo para juzgar? La recibí en casa, le ofrecí café y la traté con la calidez que se le da a quien cuida de su hijo. Al poco tiempo, Marta empezó a asistir a las firmas. Javier la presentó como su asistente legal, una abogada brillante que me ayudaba con la complicada jerga legal para que yo no tuviera que pagar los absurdos honorarios de la empresa. Es una amiga, madre. Nos está haciendo un favor, decía sonriendo. Ahora lo sé. No era una asistente, era la arquitecta. Era ella quien redactaba esas cláusulas irrevocables, esas transferencias de control. Fue su ambición la que alimentó su codicia. No tenían una relación de apoyo, tenían una relación secreta, una conspiración. La decisión más inteligente, y quizás la más cruel, fue cómo me aislaron de mi red de seguridad. Don Alfonso Ruiz, el abogado que había sido la mano derecha de Antonio durante 40 años, el padrino de Javier, el hombre más leal que conocí, fue el primero en ser descartado. Javier me convenció de que don Alfonso era
demasiado viejo, que sus métodos estaban anticuados y que nos cobraba una fortuna por un simple inventario. Madre, está desfasado. Nos arruinará con sus honorarios. Marta puede revisarlo todo gratis, insistió. Y yo, creyendo proteger a la empresa, acepté su jubilación forzosa, despidiendo al único hombre que habría visto venir la estafa a kilómetros de distancia. Así que ahí estaba yo, 6 meses después del funeral, completamente vulnerable y aislada. Había despedido al abogado de confianza de la familia, cedido el control legal de todos mis bienes y confiado ciegamente en la palabra de mi hijo y su amante abogada. Javier había usado mi dolor, el dolor más profundo que una mujer puede experimentar, como su arma y su escudo. Me desarmó con palabras de consuelo y me lo robó todo con un bolígrafo y una sonrisa triste. Me dejó sin nada, creyendo que solo era una anciana insensata, destrozada por el dolor, demasiado débil para siquiera darme cuenta, y mucho menos para luchar. Y eso nos devuelve a ese momento, al teléfono sobre el escritorio de caoba de Antonio, a la voz distante del director del banco. 10 millones de euros liquidados, poderes irrevocables, y la frase que lo cambió todo, la frase que me sacó de la niebla del dolor y me hundió en el hielo de la furia. Y tu certificado de matrimonio, un matrimonio del que no sabía nada, un matrimonio que fue la llave maestra que usaron para entrar y saquear mi vida. En ese instante, la afligida Elena, la frágil viuda que lloraba, murió, y otra persona nació. La conmoción de la traición duró solo un instante. Fue un segundo congelado en el tiempo, donde el sonido del teléfono golpeando el escritorio de caoba de Antonio resonó en la silenciosa habitación. Certificado de matrimonio. Esas palabras no solo significaban que Javier tenía pareja, significaban que tenía una cómplice. Marta, esa joven abogada de ojos de tiburón y sonrisa calculadora. El profundo dolor que me había paralizado durante 6 meses no desapareció. Se transformó. El dolor acuoso y sofocante de perder a Antonio se solidificó de repente, como el agua convertida en una lámina de hielo. Mi sangre no hirvió de rabia. Se enfrió, corriendo por mis venas y agudizando todo sentimiento que el dolor había embotado. La frágil viuda murió allí, y el fundador de Construcciones Jiménez renació. Mis piernas seguían temblando, pero no de debilidad. Me temblaban por una fría descarga de adrenalina. Las lágrimas que había derramado por Antonio se secaron al instante. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que llamara a Javier, que gritara, que preguntara por qué. Pero la recién despertada Elena sabía que era lo peor que podía hacer. Llamarlo sería mostrarle mis cartas. Sería darle la satisfacción de oírme rota, de oírme llorar de rabia en lugar de tristeza. No, no le daría ese poder. Él y esa mujer me veían como una vieja tonta y senil, ahogada en el dolor. Y así era exactamente como debían seguir viéndome. El silencio sería mi primera arma. Respiré hondo, por primera vez en 6 meses, y el aire pareció disipar la niebla de mi mente. Necesitaba ayuda, pero no de la policía. Todavía no. No tenía pruebas suficientes, solo la palabra de un director de banco y un torbellino de emociones. Necesitaba a alguien que conociera la empresa al dedillo, que conociera a Antonio, que conociera a Javier, alguien que supiera dónde estaban enterrados los cuerpos, metafóricamente. Y entonces el nombre apareció en mi mente como un faro en la oscuridad. Don Alfonso Ruiz, la mano derecha de Antonio durante 40 años. El hombre al que Javier me convenció de despedir. Sentí una punzada de vergüenza que casi me derriba. La culpa me golpeó como un puñetazo en el estómago. Es demasiado viejo, madre. Sus métodos están anticuados. Nos está costando una fortuna, había insistido Javier, con esa falsa preocupación en la voz. Y yo, en mi ciega estupidez, le creí. Había despedido al único hombre en quien Antonio confiaba ciegamente, el padrino de mi hijo, el hombre que nos había ayudado a redactar el primer contrato de la empresa. Necesitaba tragarme el orgullo, la vergüenza, y pedirle ayuda al hombre al que mi hijo había humillado y desechado. Cogí el móvil, con las manos firmes.
Marqué el número que me sabía de memoria. Contestó al segundo timbre, con voz grave y sorprendida. ¿Elena? Cerré los ojos, intentando mantener la calma, aunque el corazón me latía desbocado. ¿Alfonso? Soy Elena. Elena Jiménez. Hice una pausa. El peso de esos nombres juntos me abrumaba. Necesito verte. Es urgente. Se trata de Antonio. Y se trata de Javier. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso que parecía decir, lo sabía. Finalmente, dijo solo 3 palabras. En mi casa. Ahora. Colgué y salí de la oficina de Antonio. No como una viuda, sino como un general que va a la guerra. El viaje a casa de Alfonso, a las afueras de Madrid, fue insoportable. El mundo exterior parecía obscenamente normal. La gente paseaba a sus perros, tomaba café en las aceras, y dentro de mi coche, todo mi universo se derrumbaba. Cada semáforo en rojo era una agonía. Vi el rostro de Javier en mi mente, sonriéndome, trayéndome café a la cama, mientras me apuñalaba por la espalda. La traición del enemigo es esperable, pero la traición de tu propia sangre es un dolor físico, una amputación del alma. Me sentí sucia por haberlo amado tanto, por haber sido tan ciega. Llegué a su casa, una residencia clásica llena de libros y recuerdos. Alfonso me esperaba en la puerta, con el rostro desencajado por la preocupación. Era mayor de lo que recordaba, o quizá simplemente veía el mundo con ojos más cansados. No me hizo preguntas triviales. Simplemente me acompañó a su despacho y me sirvió un coñac que no le había pedido, pero que mis manos temblorosas aceptaron. Se sentó tras su escritorio de roble macizo y me miró con esos ojos sabios y tristes. Dime, no, Elena, ¿qué hizo ese chico? Su forma de decir, ese chico, me indicó que nunca había confiado en Javier. Las palabras salieron de mi boca como veneno. Alfonso, mi hijo me ha robado. Admitirlo en voz alta fue como arrancarme la garganta. Me ardían los ojos, pero me negaba a llorar. No me quedaban lágrimas, solo me quedaba furia. Se lo conté todo, en un torrente de palabras dolorosas. La llamada del banco, los 10 millones de euros, los montones de documentos que había firmado. Documentos de herencia, dijo. Documentos de transición, insistió. Y yo, como una idiota, lo firmé todo, cegada por el dolor, confiando en mí, hijo perfecto. Y entonces le conté la última parte. Presentó. Alfonso presentó un certificado de matrimonio. Alfonso no pareció sorprendido, solo profundamente entristecido. Se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a mí, contemplando su jardín un buen rato. Le advertí a Antonio, murmuró, tan bajo que casi no lo entendí. Le dije durante años que Javier no lo admiraba, lo envidiaba, una envidia enfermiza y corrosiva. Se volvió hacia mí, con la mirada ahora dura como el acero. Y esta mujer, Marta, la investigué cuando Javier la trajo al bufete, poco después de la muerte de Antonio. Es abogada litigante corporativa, conocida por sus tácticas agresivas. No es una amiga, Elena, es una depredadora. Regresó a la mesa con una postura que ya no era la de un jubilado, sino la del abogado implacable que conocía. Elena, necesito tu permiso. Mis contactos en el gobierno y los bancos siguen siendo buenos, incluso jubilado. Tomó un bloc de notas. Necesito ver exactamente lo que firmaste. Y, sobre todo, necesito una copia literal de ese certificado de matrimonio. La clave está ahí. Asentí, sintiendo un pequeño rayo de esperanza por primera vez ese día. Haz lo que sea necesario, Alfonso. Recupera todo. Me miró con seriedad. Prepárate, Elena. Lo que vamos a encontrar puede ser peor de lo que imaginas. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Sentada en la biblioteca de Alfonso, incapaz de quedarme quieta, caminaba de un lado a otro mientras él hacía llamadas en su despacho, con voz baja y urgente. Cada minuto que pasaba era un minuto en el que Javier y Marta tenían mi dinero, el legado de Antonio, probablemente riéndose de mi estupidez. Las náuseas volvieron a rachas. Me sentí violada de la forma más íntima posible.
No solo me habían robado el dinero, me habían robado los recuerdos, habían usado mi dolor como arma en mi contra. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Alfonso salió de la oficina. Sostenía un solo fax, una fina hoja de papel térmico que parecía pesar 1 tonelada. Tenía la mirada sombría. «Lo conseguí», dijo con voz grave. «Lo conseguí a través de un antiguo contacto del registro civil. Una copia literal del certificado de matrimonio de Javier Jiménez y Marta Lins». Dejó el papel sobre la mesa, entre nosotros. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que lo oía en los oídos. Miré el documento. Allí estaban sus nombres, impresos con tinta negra oficial. Casados. Sentí un amargo sabor a bilis en la garganta. La amiga que lo apoyaba, la abogada que lo ayudaba con el papeleo. No solo ayudaba, se estaba convirtiendo en la beneficiaria. Lo manipulaba, o se manipulaban mutuamente, en una alianza tóxica de codicia y resentimiento. Podía imaginarlos brindando con champán, celebrando cómo habían engañado a su madre afligida. Alfonso señaló una sección del documento. «Mira la fecha, Elena». Mi vista estaba nublada por la ira, pero concentré la atención. Fecha de la boda, 15 de octubre. Leí en voz alta. Me hirvió la sangre. 15 de octubre. Antonio había muerto el 10 de septiembre. Poco más de un mes. Un mes. Mi hijo ni siquiera esperó los 2 meses de luto oficial. Se casó con su cómplice 35 días después de enterrar a su padre. La falta de respeto, la prisa por consolidar el poder, era repugnante. Su urgencia por atar legalmente la herencia era casi indecente. Estaba tan concentrada en la fecha indecente que casi se me pasa el detalle crucial. Mis manos arrugaban los bordes del papel. Quería romperlo, quemarlo. Pero Alfonso, con su calma quirúrgica, deslizó el dedo más abajo. «Esto es horrible, Elena. Pero no es lo peor. No es el crimen». Fruncí el ceño, confundida. «Mira», insistió, tamborileando con el dedo en la línea punteada. «El testigo del novio». Me incliné hacia adelante, con la vista luchando por enfocar la letra pequeña. Y entonces la vi. Sentí como si me hubieran quitado todo el aire de los pulmones. El mundo dejó de dar vueltas. No podía respirar. El nombre escrito allí, con una caligrafía que intentaba imitar la original pero que parecía una mancha grotesca, era Antonio Jiménez. Lo leí una y otra vez. No podía ser. Tenía que ser un error. Otro Antonio. Otra persona. Pero sabía que no. Era el nombre de mi marido. No grité. No lloré. Me desplomé. Me flaquearon las piernas y caí en la silla junto al escritorio. Un sonido gutural me arrancó del pecho. Un gemido de dolor tan profundo que me sorprendió incluso a mí. «Alfonso». Susurré con la voz entrecortada, agarrando el papel con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. «Alfonso. Antonio. Antonio murió el 10 de septiembre». Lo miré y sé que vio el momento exacto en que mi corazón se rompió y se convirtió en piedra. Enterramos a Antonio en septiembre. El silencio en la oficina de Alfonso era ensordecedor. Me quedé mirando la firma, el nombre de mi difunto esposo, y todo encajó. El horror de la situación me golpeó con fuerza. «Hicieron esto», dije, con la voz ahora fría y sin emociones. «Ellos falsificaron la firma de mi difunto esposo. Usaron el nombre de su padre para robarle su legado. La monstruosidad del acto era inimaginable. No era solo codicia. Era profanación. Era un acto de puro desprecio, un insulto final a la memoria del hombre que le dio a Javier todo lo que tenía. Alfonso estaba pálido, pero sus ojos brillaban con furia justificada. Tomó el documento de mi mano temblorosa y lo alisó sobre la mesa. «Elena, esto lo cambia todo», dijo con voz áspera. «Esto ya no es una disputa familiar por una herencia. No es solo un robo civil ni un fraude corporativo. Es un delito federal. Es falsificación de un documento público, utilizada para cometer un fraude multimillonario. Por fin tenía el arma que necesitábamos. Y era un arma nuclear. Empezó a pasearse por la oficina, ahora con más energía, como si el viejo abogado de guerra volviera a la vida.
Son estúpidos, Elena. Increíblemente arrogantes y estúpidos, explicó. Necesitaban este certificado. Probablemente lo usaron para validar una unión civil retroactiva o un régimen de propiedad específico, algo que le daría a Marta control inmediato sobre los bienes de Javier, para que, si algo salía mal, el dinero ya estuviera protegido con ella. Necesitaban que pareciera legítimo y rápido. ¿Pero por qué usar a Antonio?, pregunté, con el dolor aún agudo. ¿Por qué profanar su memoria de esa manera? Podrían haber usado a cualquier amigo. Alfonso se detuvo y me miró. Porque fue un acto de poder, Elena. Fue Javier demostrando quién manda. Fue él, simbólicamente, haciendo que su difunto padre bendijera su toma de posesión. Es repugnante. Es el nivel de arrogancia de alguien que está absolutamente seguro de que nunca lo atraparán. Y es precisamente por eso que caerán. En ese momento, algo dentro de mí se enderezó. El dolor se transformó en una determinación fría y clara. Me levanté de la silla, con las piernas firmes. Sequé una lágrima que se me había escapado sin permiso. Ya no era una víctima. Era el verdugo. Miré a Alfonso, y él vio el cambio en mis ojos. La viuda afligida se había ido. La matriarca de la familia Jiménez, compañera de Antonio, había regresado, lista para la batalla. «No solo quiero que me devuelvas el dinero, Alfonso», dije, y mi voz me sonó extraña. Era la voz que usaba para cerrar tratos imposibles, la voz de acero que Antonio tanto admiraba. Devolver el dinero no es suficiente. Quiero que paguen. Quiero que Javier pague por cada lágrima que he derramado. Y quiero que ambos paguen por usar el nombre de mi esposo, por profanar la memoria de su sacerdote. Alfonso asintió lentamente, con un profundo respeto en la mirada. Justicia. Elena. No venganza, justicia. Y será implacable. Pero para lograrla, necesitamos ser más listos que ellos. Necesitamos un plan. Señaló el teléfono. El primer paso es el más difícil. Silencio absoluto. No llamarás a Javier. No llamarás al banco. No harás nada. Te irás a casa y seguirás siendo la madre afligida que creen que eres. ¿Que crean que ganaron?, pregunté con un sabor amargo en la boca. ¿Que se queden con los 10 millones? Exactamente, dijo Alfonso. Que transfieran el dinero, que cometan todo el crimen. Mientras tanto, usaré esta copia para conseguir el original. Contrataré a los mejores peritos calígrafos del país. Conseguiremos una declaración del notario al que sobornaron para que aceptara esto. Construiremos un caso sólido. ¿Y qué pasa con la empresa?, insistí. Tiene los poderes notariales. Ahora es el administrador legal. Puede venderlo todo. Puede administrarlo, sí, dijo Alfonso, con el primer atisbo de una fría sonrisa. Pero cometieron un error fatal, Elena. Un error de arrogancia. Se centraron en tomar el control administrativo de ti mediante esos poderes notariales que firmaste. Pero olvidaron algo fundamental. Sigues siendo la accionista mayoritaria. Nunca transfiriste la propiedad de tus acciones originales. Sigues siendo la propietaria. Me dio un vuelco el corazón. Seguía siendo el propietario. Las acciones que Antonio y yo compartíamos. Las acciones que fundaron la empresa seguían siendo mías. Tenía el poder. ¿Y qué hacemos?, pregunté, sintiendo el hielo de la estrategia apoderarse de mí. Como accionista mayoritario, explicó Alfonso, tienes el derecho legal de convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Enviaremos la convocatoria mañana. ¿Pero cuál es la excusa?, pregunté, con la mente ya acelerada, calculando las jugadas en el tablero. Si convoco una junta de la nada, sospechará. Javier es codicioso, pero no completamente estúpido. El cebo tiene que ser perfecto, dijo Alfonso, y el mejor cebo es darles exactamente lo que quieren. Démosles la ilusión de una victoria completa. Tomó un bolígrafo y empezó a garabatear. El orden del día oficial de la Junta Extraordinaria será la toma de posesión oficial del señor Javier Jiménez como nuevo presidente y director general de Construcciones Jiménez. Será una celebración, un relevo formal.
La genialidad del plan me impactó. Sería la coronación pública que el ego de Javier tanto anhelaba. No pudo resistirse. Él y Marta vendrán, dije casi sonriendo. Vendrán triunfantes, arrogantes. Javier vendrá listo para su gran discurso de victoria. Marta vendrá como la nueva reina de la empresa, lista para ser aplaudida por la junta directiva que creen que ya controlan. Podía ver la escena con claridad en mi mente. La sala de reuniones principal, la misma donde Antonio cerró sus acuerdos más importantes. Entrarán a la sala de juntas esperando aplausos, continuó Alfonso en voz baja y seria. Estarán rodeados por toda la junta directiva, todos los altos ejecutivos. Estarán en la cima de su triunfo, sintiéndose intocables. Y nosotros, concluí, sintiendo el satisfactorio frío de la justicia correr por mis venas. Los estaremos esperando, no con una corona, sino con la policía. El plan estaba trazado. Usaríamos su propia arrogancia como trampa. La Junta Extraordinaria se programaría para dentro de 2 semanas, tiempo suficiente para que Alfonso reuniera todas las pruebas irrefutables, los peritos calígrafos, la confesión del notario y el seguimiento de los 10 millones de euros. 2 semanas en las que tendría que interpretar el papel de mi vida. La madre desconsolada, ignorante y frágil. ¿Puedes hacer esto, Elena?, preguntó Alfonso, mirándome con seriedad. ¿Puedes mirar a tu hijo a los ojos y fingir que no sabes que profanó la tumba de su padre? Pensé en Antonio. Pensé en 40 años de sudor y sacrificio. Pensé en la firma falsificada de mi difunto esposo. Miré a Alfonso, y mi voz era de acero puro. Por mi esposo, puedo hacer lo que sea. Salí de la casa de Alfonso al atardecer. El cielo estaba teñido de un naranja rojizo, como si sangrara. Ya no me sentía destrozado. Ya no me sentía una víctima. Me sentía un depredador. Estaba cazando, y la presa era mi propio hijo. Tenía un plan, tenía un aliado, y una rabia fría y precisa que me guiaría en cada paso del camino. Cuando llegué a casa, estaba a oscuras. Javier no estaba, probablemente celebrando su victoria con Marta. Mejor así. Fui a la oficina de Antonio y cogí el teléfono que se me había caído. Lo volví a colgar. Miré el retrato de mi marido en la pared, con una sonrisa amplia y segura. «¿Pagarán, mi amor?», le susurré al retrato. «Lo juro por tu memoria. Pagarán todo». Sabía que las siguientes 2 semanas serían las más difíciles de mi vida. Tendría que mentir, fingir, manipular. Tendría que convertirme en la clase de persona que siempre había despreciado. Pero no había opción. La justicia lo exigía. El legado de Antonio lo exigía. Me senté en su silla, con el cuero fresco contra mi espalda, y comencé a ensayar mi papel. La viuda insensata y afligida. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y el acto final sería devastador. Llegó el día de la coronación de Javier. Había pasado las últimas 2 semanas interpretando el papel de mi vida. Lloré en su hombro. Le agradecí por encargarse de todo. Le dije lo orgulloso que estaría Antonio de verlo asumir la presidencia. Cada palabra amable que pronuncié fue como ácido en mi boca, pero lo hice. Lo hice parecer tan confiado, tan seguro de su victoria, que ni siquiera cuestionó la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria. Lo vio como su derecho, su celebración de aclamación. Me vestí con precisión quirúrgica, un sobrio vestido negro, el mismo que usé para el funeral de Antonio. Quería que me vieran como la viuda eterna, débil y sumisa. La sala principal de juntas de Construcciones Jiménez estaba abarrotada. Todos los altos ejecutivos, los miembros de la junta directiva, hombres y mujeres que habían trabajado con Antonio durante décadas, estaban allí, con rostros sombríos, convocados para lo que creían una mera formalidad transitoria. Me senté a la cabecera de la mesa, el asiento que siempre había sido de Antonio. Don Alfonso Ruiz estaba a mi lado, no como mi abogado, sino oficialmente como mi asesor personal. Llevaba un maletín de cuero negro, delgado pero pesado como un yunque. Mi corazón no latía aceleradamente, latía a un ritmo lento, sereno y metódico. Cada latido parecía decir, justicia. Las puertas dobles se abrieron.
Javier y Marta entraron. El aire de la sala cambió al instante. No entraron simplemente caminando, sino pavoneándose. Javier llevaba un costoso traje italiano, con una sonrisa arrogante dibujada en el rostro, saludando a los miembros del consejo como un rey que da la bienvenida a sus súbditos. Marta estaba a su lado, un paso por detrás, como una consorte. Llevaba un vestido rojo sangre, un contraste marcado e irrespetuoso con el luto de la sala. Sus ojos brillaban de triunfo y codicia. Me miraron, a la cabecera de la mesa, y la sonrisa de Javier se ensanchó, una sonrisa de pura condescendencia. Consideró mi presencia como la bendición final del insensato al que había robado. Javier caminó hacia el frente de la sala, junto a la gran pantalla de proyección, y aplaudió suavemente para captar la atención que ya tenía. «Gracias a todos por venir», comenzó, con una falsa humildad en la voz que me revolvió el estómago. «Es un momento agridulce, por supuesto. Extrañamos a mi padre todos los días». Hizo una pausa dramática, mirándome, «pero la empresa debe continuar. Y yo, con el apoyo total de mi madre», me señaló. «Mamá, gracias por organizar esto. Es la transición perfecta. Como mi primer acto oficial como presidente». Levanté la mano, no con fuerza, solo un simple gesto, pero tenía el poder de detener un tren. El silencio invadió la sala. La sonrisa de Javier se desvaneció, con una ligera confusión en sus ojos. «Siéntate, Javier», dije. Mi voz no era la de la madre llorosa de las últimas semanas. Era la voz acerada del fundador de la empresa. La sorpresa en su rostro era palpable. Marta dio un paso al frente. «Protectora. Elena». «Creo que Javier iba a empezar la reunión», dijo, intentando corregirme. «Sé lo que iba a hacer», respondí, mirándola directamente. «Pero primero, tengo una pequeña presentación. ¿Alfonso?» Don Alfonso no dijo ni una palabra. Abrió su maletín con calma, sacó una pequeña memoria USB y la conectó al sistema de proyección. Javier y Marta se miraron. Su confusión se transformó en un leve nerviosismo. «Mamá, ¿qué es esto?» «La agenda estaba clara», dijo Javier, intentando mantener la compostura. «Considera esto como una adición urgente a la agenda», dije con frialdad. Alfonso pulsó un botón. La pantalla gigante detrás de Javier parpadeó y luego se iluminó, no con gráficos de ganancias ni proyecciones de negocios, sino con la imagen nítida y ampliada de un documento oficial. El certificado de matrimonio de Javier Jiménez y Marta Lins. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Marta jadeó, palideciendo. Javier palideció como un fantasma. Los miembros de la junta miraron de la pantalla a Javier, y luego a mí, completamente confundidos. «¡Qué documento tan bonito, hijo!», dije con la voz impregnada de un sarcasmo gélido. «Felicidades por la boda. ¡Qué romántico! Lástima que no invitaras a tu propia madre, pero viendo este documento, tengo una pequeña duda». La sala estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. El aire era tenso, cargado de una tensión insoportable. Me puse de pie lentamente, mi silla chirriando suavemente sobre el suelo pulido. Caminé, paso a paso, hacia la pantalla gigante, con los tacones resonando a un ritmo fúnebre. Javier estaba paralizado, con la mirada fija en la proyección, como si pudiera hacerla desaparecer con la mirada. Me detuve a su lado, pero no lo miré. Miré la pantalla, el documento que sellaba su destino. Podía oler el miedo que emanaba de él, un acre olor a sudor y pánico. Sabía lo que se avecinaba. Sabía que la fiesta había terminado. Extendí la mano y mi dedo índice, con la uña pintada con un discreto luto, tocó la pantalla, justo sobre la línea punteada del testigo del novio. La firma falsificada de Antonio estaba allí, magnificada para que todos la vieran en su grotesca gloria. «Mi pregunta es esta, Javier», dije, y mi voz resonó en la silenciosa habitación. «Es una cuestión de logística, en realidad. ¿Cómo? ¿Cómo pudo tu sacerdote?» Me giré y lo miré a los ojos, ahora abiertos por el terror. «El hombre que enterramos el 10 de septiembre.
¿Cómo pudo levantarse de la tumba para firmar tu certificado de matrimonio el 15 de octubre? El silencio que siguió no fue solo silencio. Fue un vacío, un agujero negro de horror y comprensión. Los miembros del consejo miraban la pantalla, con una mezcla de asombro y repulsión en sus rostros. Marta retrocedió un paso, tropezando con una silla y casi cayéndose. Javier abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Estaba blanco como una sábana, con los labios temblorosos. Me miró con ojos suplicantes, pero solo encontró una pared de hielo. La máscara del hijo perfecto se derritió, revelando al monstruo codicioso y patético que se escondía debajo. Esto, tartamudeó Javier por fin, con la voz aguda y estrangulada. Esto es un montaje. Es ridículo. Alguien lo ha fingido. Madre, estás delirando. Te ha invadido el dolor. Estás loca. Intentó reír, pero el sonido que salió fue un ladrido seco de pánico. Me señaló, intentando poner al consejo en mi contra. Está senil. No sabe lo que dice. Alfonso la manipuló. Marta, recuperándose un poco, intentó intervenir con su voz de abogada. Este documento es claramente una falsificación flagrante. Somos víctimas de una calumnia. No alcé la voz. No hacía falta. Mi tono acerado atravesó su histeria. ¿Diluyendo? ¿Loco, Javier? Pregunté con calma. Yo también pensé que podría ser un error. Así que le pedí a don Alfonso que investigara. Me volví hacia la mesa. Don Alfonso, por favor. Alfonso se levantó y habló por primera vez. Su voz llenó la sala con una autoridad incuestionable. El notario de Valencia al que sobornaste con 50.000 euros para que aceptara este documento y registrara la retroactividad, ya está prestando declaración a la policía judicial ahora mismo, a cambio de inmunidad. A Marta se le ensombreció el rostro. Como abogada, sabía lo que significaba la confesión de un notario. Era el final, pero yo no había terminado. La venganza es un plato que se sirve frío, y el mío estaba congelado. Y la firma, continué, volviendo a la pantalla, casi con cariño. Esta pobre imitación de la firma de mi marido. ¿Pensabas que no la reconocería? He visto a Antonio firmar miles de veces. Podía ver esta farsa incluso en la oscuridad. Me volví hacia Javier, pero no me fié solo de mis ojos, querido hijo. Los 3 mayores peritos calígrafos de España, continuó Alfonso, complementando su voz con la mía en una cadencia de destrucción perfecta. Han analizado el original que obtuvimos por orden judicial. Su informe es unánime y concluyente. Alfonso colocó una copia encuadernada del informe sobre la mesa con un golpe sordo. La firma de Antonio Jiménez es falsa, y las muestras de control de escritura, obtenidas de los documentos que usted, señaló a Marta, autenticó en la empresa la semana pasada, muestran una probabilidad del 99,9% de que la falsificadora fuera la señora Marta Lins. Fue el golpe final. Marta soltó un pequeño grito, como un animal al ser sacrificado. Javier la fulminó con la mirada, con los ojos llenos de odio y traición. «¡Tú! ¡Lo hiciste! ¡Fue idea tuya!», le susurró. «¡Cállate, idiota! ¡Tú accediste!», gritó ella, desapareciendo la apariencia de sofisticación, revelando al desesperado estafador. Estaban implosionando, tal como Alfonso y yo habíamos predicho. La alianza de la avaricia se desmoronó al primer indicio real de consecuencias. Verlos atacándose fue, por un breve instante, casi satisfactorio. Javier y Marta miraron hacia la puerta. Sus instintos les gritaban que salieran corriendo. Dieron un paso hacia la salida, apartando sillas, pero, como si estuvieran coreografiados, las puertas dobles de la sala de juntas se abrieron en ese preciso instante. Ya no eran empleados. Eran 2 policías uniformados, con expresiones impasibles. El silencio en la sala solo lo rompía el sonido de la radio policial. Los miembros de la junta se encogieron en sus sillas, testigos de una ejecución corporativa ilegal. Los agentes entraron en la sala con pasos pesados. «¿Javier Jiménez? ¿Marta Lins?», preguntó el agente mayor, con una voz indiscutible. Los 2 se quedaron paralizados, atrapados entre la mesa del consejo y la ley.
Fueron arrestados por fraude agravado, falsificación de documento público y fraude procesal. Los agentes le quitaron las esposas. Marta empezó a llorar, entre sollozos histéricos y horribles, suplicando que fuera un error. Pero Javier no miró a los agentes. Me miró a mí. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio e incredulidad. La realidad de que su propia madre lo hubiera engañado, lo hubiera acorralado, le impactó más que las propias esposas. «¡Madre!», gritó, y el sonido desgarró el aire de la habitación. Dio un paso hacia mí, pero un policía lo bloqueó. «¡Madre! No puedes hacerme esto. No puedes. Soy tu hijo. Soy tu único hijo». Su súplica desesperada resonó en las paredes. No era una súplica de arrepentimiento, sino de indignación por haber sido atrapado. Lo miré fijamente. Miré profundamente a los ojos del hombre que una vez fue mi bebé, el niño al que amaba más que a mi vida. Busqué cualquier rastro de remordimiento, cualquier señal del niño que había criado, pero no había nada. Solo codicia, ira y el terror de ser descubierta. Todo el amor que había sentido por él se había convertido en cenizas, en polvo. Me acerqué a él, deteniéndome a solo unos metros, y lo miré fijamente, sin derramar una sola lágrima. Mi voz salió firme, clara y definitiva. «Hijo mío», dije, y cada palabra era un veredicto. «El día que decidió robar el legado de tu padre y profanar su memoria ha muerto». Los agentes lo apartaron, poniéndole las esposas en las muñecas con un fuerte clic metálico. El sonido remató mi frase. Javier me fulminó con la mirada con odio puro mientras lo sacaban a rastras de la habitación, gritando mi nombre y maldiciéndome. Marta, ya esposada, lo siguió. Sus sollozos patéticos resonaban por el pasillo. La puerta se cerró. Y en la sala de juntas de Construcciones Jiménez, por primera vez en 6 largos meses, reinó el silencio. Un silencio de justicia. Han pasado 2 años. El sonido de aquellas esposas cerrándose con un clic metálico en la sala de reuniones aún resuena en mi mente. Pero hoy, ya no es un sonido de horror ni de conmoción. Es el sonido del cierre, el punto final de un capítulo de dolor indescriptible. El aire que respiro ahora es diferente. Estoy de pie, con un casco de seguridad amarillo, en medio de una obra ruidosa y vibrante. El olor ya no es a polvo, pena ni papel viejo de la oficina de Antonio. Es el olor a cemento fresco, a acero soldándose, el olor del futuro y la esperanza. Este no es un proyecto cualquiera. Es el Centro Cívico Antonio Jiménez, una obra monumental financiada íntegramente por nuestra empresa. Un regalo a la comunidad que nos vio crecer. Miro cómo se alza la viga contra el cielo azul de Madrid y, por primera vez en años, no me duele el corazón. Me siento completo. A los 64 años me siento más fuerte que nunca en mi vida. El terrible dolor de la traición de Javier no ha desaparecido. Sería imposible. Pero ya no me define. Se ha convertido en combustible, en la argamasa que me mantiene en pie, más fuerte que nunca. Construcciones Jiménez ya no existe con ese nombre. Tras el escándalo público, supe que necesitábamos un nuevo comienzo, para purificar lo que se había manchado. Cambié el nombre de la empresa. Ahora se llama Legado Jiménez, un nombre que honra el pasado de Antonio, pero que mira con firmeza hacia el futuro. Un nombre que recuerda a todos nuestros empleados, y especialmente a mí, por qué luchamos. Regresé a la presidencia, no por obligación ni venganza, sino por elección y por derecho. He tomado el control total, como al principio, codo con Antonio. Vuelvo a ser el cerebro financiero, el administrador meticuloso que analiza cada céntimo. Pero ahora también soy la cara visible, la voz de la empresa. He aprendido a integrar la fortaleza de Antonio en mi enfoque. Mi gestión es diferente. Él lideraba con carisma e instinto. Yo lidero con firmeza, transparencia y absoluta imparcialidad. Las puertas de mi oficina siempre están abiertas. No para aduladores ni conspiradores, sino para ingenieros con problemas y empleados con ideas. Aprendí de la forma más brutal y dolorosa que la confianza ciega es una enfermedad.
Una debilidad que depredadores como Javier y Marta saben detectar. Hoy, mi confianza se gana con lealtad y trabajo duro. Nunca más la entregaré. Y por supuesto, no estoy solo en este viaje de reconstrucción. Mi primer acto oficial como presidente, tras asegurarme de que los 10 millones de euros se recuperaran legalmente de las cuentas en el extranjero de Marta, fue hacer una llamada telefónica. Fui personalmente a casa de don Alfonso Ruiz. Me recibió con una sonrisa triste, pensando que era una visita de despedida. Alfonso, le dije, tomándole las manos, el legado de Antonio te necesita. Yo te necesito. No como abogado, sino como mi asesor, mi conciencia. Intentó negarse, alegando que era mayor, que su tiempo había pasado, pero vi un destello de lealtad en sus ojos. Hoy, es mi asesor principal y me acompaña en cada reunión del consejo. Su sabiduría es el ancla que me mantiene firme ante cualquier tormenta. El proceso judicial, para sorpresa de nadie, fue rápido y brutalmente eficiente. Con la confesión completa del notario al que sobornaron y el informe irrefutable de los 3 mayores calígrafos de España, su defensa se desmoronó en menos de una hora de juicio. La falsificación de la firma de Antonio fue lo que selló su destino. Fue un acto tan vil, tan monstruoso, que conmocionó al tribunal. Javier intentó patéticamente culpar a Marta, alegando que lo manipuló. Marta, a su vez, intentó alegar que había sido coaccionada. Fue un deprimente espectáculo de cobardía. El juez, en su sentencia, los llamó parásitos que se alimentaron del dolor de una viuda y una desgracia para la memoria de un gran hombre. La justicia fue implacable. Hoy, aquí en la obra del Centro Cívico, sonrío a los obreros. Conozco a muchos por su nombre. Me saludan con genuino respeto, no con la compasión que vi en sus ojos durante mi dolor. Ya no ven a la viuda frágil y destrozada. Ven a doña Elena, la jefa, la matriarca, uno de los ingenieros principales, un joven brillante a quien el propio Antonio había contratado semanas antes de morir. Se me acerca con un plano. Doña Elena, vamos 3 semanas adelantados, dice con evidente orgullo. Asiento, poniéndole la mano en el hombro. Mi Antonio estaría inmensamente orgulloso de ti, hijo, le digo. Y al pronunciar su nombre, solo siento paz. Siento la satisfacción de una promesa cumplida. Su legado está asegurado. Pero quizá te preguntes, ¿y Javier? ¿Qué pasó con mi hijo perfecto? He descubierto que la justicia tiene muchas caras, y para Javier, tiene la del aburrimiento gris y la absoluta irrelevancia. La escena cambia bruscamente. El olor a cemento fresco y a logro desaparece, reemplazado por el acre y penetrante olor a serrín, sudor rancio y desinfectante barato. Estamos en la carpintería de una prisión de mediana seguridad, a cientos de kilómetros de Madrid. Aquí no hay trajes italianos caros, solo uniformes de prisión, grises, desgastados y que no me quedan bien. Y ahí está, mi hijo, el hombre que quería ser rey, que se creía más listo que su padre. Javier fue condenado a 8 años de prisión por fraude agravado, falsificación de documentos y fraude procesal. Lo perdió todo, su dinero, su estatus, su respeto. El apellido Jiménez, que tanto despreciaba, pero que le dio absolutamente todo, ahora es solo un nombre en una lista de reclusos. Su rostro, antes suave y mimado por la riqueza, ahora está amargado. La arrogancia ha desaparecido, reemplazada por profundas arrugas de ira y resentimiento crónico. Su mirada está apagada, muerta. No se arrepiente de lo que hizo, está furioso, consumido por la rabia de haber sido descubierto por mí, su insensata madre. No me perdona por no haber permanecido débil. Lo imagino, aunque nunca lo he visitado. Recibo informes de Alfonso, quien monitorea su estado. Javier está encorvado sobre un banco de trabajo, lijando mecánicamente la pata de una silla de madera barata. Pasa 12 horas al día haciéndolo. El hombre que intentó robar un imperio multimillonario, que se burló de la tumba de su propio padre para obtener 10 millones de euros. Ahora tiene las manos llenas de callos, astillas y cola de carpintero.
Mira esa simple silla con el mismo odio que sentía por Antonio. El mismo odio que ahora siente por mí. Es un final apropiado. ¿Quería el legado de su padre sin el trabajo? Bueno, ahora tiene trabajos forzados, sin legado alguno. Solo me escribió una vez, durante su primer año en prisión. Era una carta larga, llena de veneno, acusaciones y autocompasión. Decía que lo había destruido, que había elegido a un muerto en lugar de a mi único hijo vivo, que era una madre fría y despiadada. Leí cada palabra. Sentí el veneno que emanaba de ellas. Pero para mi sorpresa, no sentí dolor, ni culpa. Solo sentí lástima. Una lástima fría y distante por el alma pequeña y patética que había demostrado ser. Arrujé la carta y la tiré al fuego. Lo que dije en esa sala de conferencias fue mi última palabra para él. El hombre en prisión es solo un extraño amargado que, por desgracia, lleva mi sangre, pero no es mi hijo. ¿Y qué decir de la artífice de todo? La ambiciosa e inteligente Marta. Ah, para ella, la justicia era aún más poética, más precisa. Como abogada, conocía con exactitud la gravedad de cada delito que cometía, y el tribunal se encargó de recordárselo. Fue condenada a 5 años, un poco menos que Javier, porque al final intentó desesperadamente salvar el pellejo entregando todas las contraseñas de sus cuentas en el extranjero. Pero su verdadera sentencia, su castigo eterno, no fue solo la cárcel, de la que salió hace 6 meses por buena conducta. Su verdadero castigo fue la pérdida de su identidad. Fue inhabilitada permanentemente para ejercer la abogacía. El colegio de abogados la expulsó humillantemente. La mujer que soñaba con ser la reina de un imperio corporativo ahora trabaja en un lugar que es un infierno personal, hecho a medida para alguien con su ego. Un call center. Una oficina gigantesca, ruidosa e impersonal a las afueras de Madrid. Ya no usa vestidos rojos ajustados ni tacones caros que resonaban en el suelo de mármol. Lleva unos auriculares de plástico baratos y un chaleco de poliéster con el logo de una empresa de telemarketing que vende seguros a bajo coste. Es solo una operadora más en un mar de cubículos grises, ganando un salario mínimo para aguantar insultos todo el día. La vemos en su pequeño cubículo. Su rostro está pálido, exhausto, con profundas ojeras. Sí, señor, entiendo perfectamente su frustración. No, señor, lo siento, pero no puedo acelerar el proceso. Por favor, no me grite. Oímos su voz apagada y robótica. Al otro lado de la línea, oímos claramente a un cliente gritándole, maldiciéndola, llamándola incompetente y estúpida, amenazando con cancelarlo todo. Marta cierra los ojos con fuerza, mordiéndose el labio inferior con tanta fuerza que casi sangra, luchando por no gritar de rabia y humillación. No puede defenderse, no puede colgar. Necesita desesperadamente este trabajo miserable. Y aquí está el toque final, la catarsis completa, el momento que demuestra que la justicia a veces tiene un refinado sentido del humor. Mientras Marta es insultada por el cliente, sus ojos cansados se desvían un instante hacia el pequeño televisor de pantalla plana montado en la pared de la sala de descanso, visible a través del cristal de la oficina del supervisor. El televisor está sintonizado en un canal de noticias local. ¿Y quién está en la pantalla? Llenándola con una sonrisa radiante. Yo. La imagen es de hoy temprano, hace unas horas. Soy yo, con un casco amarillo, radiante. La cámara me enfoca mientras, junto a don Alfonso y el alcalde de la ciudad, cortamos la cinta inaugural del Centro Cívico Antonio Jiménez. El titular, en la parte inferior de la pantalla, dice: El legado de Jiménez financia el centro cívico más grande de la comunidad en memoria de su fundador. La reportera habla de filantropía, de cómo doña Elena Jiménez salvó a la empresa de la ruina tras un intento de fraude y la transformó en una fuerza positiva para la ciudad. Marta observa, con sus ojos apagados llenos de una envidia impotente y venenosa. Ve a la mujer que intentó destruir, a la anciana senil, a la que ella y Javier engañaron tan fácilmente, siendo aplaudida, celebrada, llamándola visionaria. Me ve con el control absoluto de todo lo que intentó robar. La clienta al teléfono grita:
¿Sigues ahí? Y Marta jadea, apartando la mirada de mi Victoria para fijarla en su miserable realidad. Sí, señor. Lo siento, señor. Murmura, derrotada. Este es su verdadero castigo. Ver mi triunfo mientras ella vive su derrota, día tras día. No sabía que salía en televisión en ese momento, y francamente, no me habría importado si lo hubiera hecho. Mi victoria no se trata de que me vieran ganar. Se trata de verme en paz. Se trata de honrar al hombre que amé. El legado de Antonio no fue solo el dinero de esos fondos de inversión. Fue la empresa que construimos con mucho esfuerzo. Las miles de familias que empleamos y los edificios que construimos que cambiaron el paisaje de esta ciudad. Javier y Marta fueron tan mezquinos que intentaron robar solo el dinero, sin comprender nunca su verdadero valor. Hoy, gestiono el verdadero valor. Gestiono el legado. ¿Y ellos? Son solo notas al pie olvidadas en mi historia de superación. Se ha hecho justicia. Y el nombre Jiménez, el nombre de mi Antonio, una vez más significa honor.